y amén. Y quiero decirle para usted que hoy nos acompaña, si no lo tenía previsto, no es casualidad. El Señor siempre tiene ya algo listo para usted. ¿Y sabe qué? Que llegó al mejor lugar, porque aquí nosotros a todos les decimos bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa, la casa del Señor. Y mis hermanos, justamente cuando nosotros hablamos de vivir bajo esa voluntad, tenemos que entender que muchas veces vivimos en consecuencia, lo que vivimos es consecuencia de nuestros actos. Y esto lo miramos con el pueblo de Israel, el cual fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y ellos no necesitaban a ningún rey. Ellos ya tenían a un rey, al único rey de reyes y señor de señores que los había librado de la esclavitud, y es Jehová. Pero el pueblo dice que empezó a pedir ¿qué? Rey. Y entonces fueron a los profetas y le decían, es que queremos reyes, que todos tienen un rey. Y el Señor, en ese amor que tiene, dice, bueno, pues los voy a dejar que hagan su voluntad. Y justamente, hermanos, este mensaje empieza en primera de Samuel, si gustan ahí acompañarme con sus Biblias, y si no en las pantallas, lo tengo yo en la versión NBLA, que es la nueva versión internacional, ahí lo tenemos. Y habla aquí el profeta Samuel. Termina este mensaje, empieza este mensaje diciéndole a Saúl, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Se estaba dirigiendo a Saúl, aquel rey que habían pedido el pueblo judío y que no vivió bajo la ¿qué, hermanos? Bajo la voluntad de Dios. Y entonces él está diciendo de alguien que el Señor ha buscado para sí mismo, para que pueda ser un rey, alguien que le va a servir conforme a su voluntad. Y miren, en Hechos, hermanos, se refiere igual a el rey David sobre esta situación y dice, cuando lo quitó, igual hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará, ¿qué, hermanos? Que hará toda mi voluntad. Lo que el Señor quiere de nosotros es que hagamos su voluntad. Y sabe que en las oraciones que usted hace diario, lo que nosotros deberíamos de dirigir siempre, hermanos, es decirle, Señor, primero, permíteme entender tu voluntad y después obedecerla. Porque no hay otra cosa más que el Señor quiera, que hagamos su voluntad. Pero ¿cómo va a usted a conocer su voluntad? ¿Cómo va a obedecer su voluntad si no conoce su voluntad? Así que, hermanos, ahí está lo que Dios está hablando acerca de este rey que iba a traer para su pueblo. Y aquí la pregunta es, ¿qué valoró más Dios en David? ¿Su valentía para matar a Goliat? ¿Su corazón humilde para perdonar a Saúl? O más aún, hermanos, que David reconoció su pecado y se arrepintió de manera genuina. ¿Qué valoró más Dios? ¿O fueron esas tres cosas? Son tres cualidades las cuales hoy vamos a hablar, que hicieron al rey David un hombre conforme a la voluntad de Dios. Tres cualidades que el Señor puso en David. Un corazón valiente. Número 2, un corazón humilde para perdonar. Y 3, un arrepentimiento genuino. Porque, hermanos, el simple hecho de ser seres humanos nos lleva a pecar.
¿Dónde viene la diferencia? En cuando alguien se arrepiente y no solamente ¿Qué pasa con muchos hermanos cuando no es arrepentimiento? Cuando solamente tiene un remordimiento. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Número 1, un corazón valiente. Y vamos ahí a Primera de Samuel y vamos a hacer un resumen de esta historia. Pero si usted quiere conocer toda la historia de David, usted puede ir al libro de Samuel y ahí va a conocer usted a fondo, a detalle, todo lo que de lo cual nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. ¿De qué estaba hablando ahí, hermanos, David? Que David ya había sido ungido. Samuel ya había sido enviado a la casa de Isaí para poder designar y ungir al que iba a ser el rey, que iba a ser aquel hombre que iba a ser obediente y vivir bajo la voluntad de Dios. Y aquel joven dice que fue a visitar a sus hermanos al campo de batalla y se encuentra con un gigante, el cual causaba temor al pueblo de Israel y que nadie se enfrentaba, y que dice que por más de 40 días salía todos los días y le decía: ¿quién será hoy el judío que tomará la decisión de enfrentarme? Y dice que nadie quería, hermanos, porque era un gigante. Imagínense que ahorita viene alguien armado con todo y nos dice el pastor: ¿algún valiente que salga a defender la iglesia? No nos vaya a pasar a los varones que ponemos luego a las esposas. Yo tengo algo con los perros, hermanos. Un trauma que todavía no he superado. A mí me mordieron mucho de pequeño. Y me pasó en una ocasión que nos ladró un perro, y ¿qué creen que hice? Iba yo con mi esposa. El instinto natural, la puse enfrente, le dije: ahí tienes más de dónde agarrar. Y que no nos vaya a pasar hoy así, que le diga: hermano Eliseo, yo lo veo más alto, pásenle, usted se ve bien valiente. Nadie quería enfrentar al gigante porque tenían que, hermanos, temor. Pero David, tan solo un joven de baja estatura, dice: no te preocupes, yo iré sobre esa causa. Más adelante dice: entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear, porque tan solo eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde toda su juventud. Y David le contesta: su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Porque ha desafiado a un hijo de Dios. Y no a solo un hijo, a todo un escuadrón. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Hay algo que, si usted tiene ahí sus notas, sobresáltelo, hermanos. Fíjense lo que dice: y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, Él mismo me va a librar de. Él no dijo: pero yo he matado, yo soy bien bueno, soy cinta negra y traigo todo. Y, hombre, Él dijo: el Señor que me ha librado, me librará hoy de ese gigante. ¿Sabe qué estaba diciendo David, hermanos? Primera lección: David reconocía que él no era valiente por sí mismo, que él se podría enfrentar a cualquier peligro porque Dios estaba con él. No lo dice creyéndolo, porque dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, entonces, hermanos, ¿quién contra nosotros? El detalle es llevarlo a la práctica. El detalle es llevarlo a la práctica. Llevar esa fe sabiendo que hay un gigante al que tenemos que vencer, pero que no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos.
David tenía muy claro lo que dice la palabra de Dios. No es por el poder, no es por la fuerza, no es por las armas, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora sí dice un amén más fuerte. Dígalo amén. No es por espada, no es por las fuerzas, no es por el conocimiento, no es por tu salario, no es por tu trabajo, no es por si tienes la ciudadanía, no es porque tú naciste aquí, es por la fuerza que te da el Señor. Es por el espíritu que habita en su corazón. Es lo que David entendió. Por eso él se pudo enfrentar a ese gigante, hermanos. Pero no fue solo eso. La segunda cualidad que Dios miró en él fue, ¿qué, hermanos? Su corazón. Recordemos que después de que David mató a Goliat, Saúl le tuvo mucha envidia. Una envidia que se vio originada porque David tenía algo que el Señor pone en todos los cristianos. Eso que la gente dice, pues yo no sé qué tienes, pero me caes muy bien. No sé por qué te tengo tanta confianza, pero yo a ti te puedo platicar mis problemas. Y algo había en David que a Saúl le causó tanta envidia que no lo quiso matar solo una vez, sino lo quiso matar varias veces. Un canto que le causó más furia cuando decían que Saúl había matado ¿a cuántos, hermanos? A miles, pero David a sus 10,000. Y a ningún jefe, a ninguna autoridad le gusta que alguien sobresalga más que él. Así que Saúl no solo lo quiso matar, sino lo exilió y aún todavía fue a buscarlo para matarlo. Y fíjense, hermanos, ahí seguimos ahí en Samuel y dice en los versículos del capítulo 24, del 4 al 18, voy a estarles leyendo. Y dice que los hombres de David le dijeron, mira David, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezcas. Su gente le estaba diciendo, este es el momento. ¿Han visto esas películas? Vamos un poco y tenemos a veces, yo sé que aquí hay muchos hermanos de más santidad que la mía, pero yo me veo algunas peliculitas de acción y ya está el asesino por matarlo y le dicen, mátalo. Y dice, no, tiene que vivir. Y ¿saben qué, hermanos? Así estaban los valientes de David. David, hoy se cumple la palabra que te dio el Señor, que Él te iba a entregar a Saúl, mátalo. Pero aquí viene el corazón de David, hermanos. Y dice que David levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto, fíjense, hermanos, ahí es en donde viene algo que yo sé que ustedes han experimentado. La conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hermanos, no le remordía la conciencia porque había matado a Saúl. Le remordía la conciencia porque simplemente había pasado por su pensamiento el intentar acabar con la vida de Saúl. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces usted está en un paso a hacer algo que sabe que es indebido y en ese momento el Señor toca su corazón y le dice, no lo hagas? A los niños les decían, es que es el angelito y es el diablito. No, hermanos. Es cuando verdaderamente el Espíritu Santo habita en usted. Que el Señor no permite que caiga. Que le dice, no lo hagas. Y le va a poner a una persona, va a poner algo, va a tropezar, algo va a suceder para que usted no pueda caer en esa situación. Dice que David se remordió porque tan solo había cortado el cuello de Saúl. No, hermanos, tan solo la orilla de su manto. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido de Dios. David reconocía que hasta ese momento Saúl había sido designado no por los hombres, sino por Dios, que él fuera
rey. Conjugado, hermanos, perdón con obediencia. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Él no solo le perdonó la vida, hermanos, sino lo llevó a una reconciliación. Fíjense bien el mensaje del perdón. Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted. ¿A quién le estaba diciendo esto David? A Saúl. A Saúl, antes de irse, le dijo: rey, yo le quiero decir que yo tuve la oportunidad de hacerle un mal, pero no lo hice. Y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Como dice el proverbio de los antiguos: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. Cuando David, hermanos, acabó de decir esto a Saúl, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano, y sin embargo no me diste muerte. Fíjense, hermanos, Saúl reconoció en medio del perdón la humildad que tenía David y el amor que había de Dios en él para poder perdonarle la vida. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que cuando usted se reconcilia con alguien, usted lo lleva a encontrar a Cristo. Cuando usted decide perdonar a alguien, usted lo lleva a los pies de Cristo. ¿Y sabe por qué lo perdona usted, hermanos? Porque hoy lamentablemente no pude, quería yo transmitirles un video de un padre que está con el juez, y están sentenciando a una persona que mató a su hija. Este hombre había matado a muchas mujeres, y unas mujeres le decían que ojalá y se refundiera en el infierno y que pagara y todo lo demás. Y se levantó un hombre y solamente le dijo cuando estas mujeres se referían a él, esta persona como que su orgullo lo llevaba a decir: no me duele lo que dices. Pero cuando le tocó a un padre, cuando este padre pasó a decir que era su única hija y a darle palabras a este asesino, lo único que le dijo: te perdono, yo te perdono, y le pido a Dios que te perdone, que encuentres paz en lo que tú has hecho. Y no te perdono por lo que tú eres, te perdono por lo que Cristo ha hecho en mi corazón. ¿Estaría usted dispuesto a perdonar al asesino de su hija, de su hijo? ¿Usted estaría dispuesto a perdonarle? No por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo habita. Eso es lo que el Señor miró en Saúl, en David, en ese corazón humilde para perdonar a quien le quería quitar la vida. Hermanos, la humildad, repito, es llevar a reconciliación a quien nos ha hecho un mal. No podemos caer en estas circunstancias de personas que he escuchado, no aquí, ¿verdad? No soy yo nadie para perdonar, el único que perdona es Dios. Son personas que no conocen de Cristo. Aún peor, personas que conocen de Cristo dicen: te perdono, pero no me hables. Ahí que el Señor te juzgue. Yo ya te perdoné, pero que el Señor te juzgue. Y el Señor, lo perdono, pero cuando estemos en el cielo, no lo puedes mandar a la otra esquina de la Nueva Jerusalén, porque pues ¿cómo voy a vivir con él? Pero yo ya lo perdoné. O de esas personas que dicen: no, sí, ya lo perdoné, pero es que si tú lo hubieras conocido o la hubieras conocido, esta persona, pero ya la perdoné. Realmente tenemos que
llevar este corazón humilde como lo tuvo David. Dice en Efesios 4:32, hermanos, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, para perdonarse unos a otros, así como también, ¿qué, hermanos? Así como también Dios nos ha perdonado. Es algo con lo que cuesta mucho, pero que David pudo, y que por algo está esta enseñanza en la Escritura, porque es lo que pide el Señor. Y número 3, hermanos, un corazón arrepentido. Ya siendo rey David, cayó en pecado. Y eso nos lleva también a aprender, hermanos, que la ociosidad lleva al pecado. El rey David se paseaba por su balcón en lugar de haber estado ¿en dónde, hermanos? En el campo de batalla, guiando a los ejércitos, al escuadrón de Jehová. Entonces dice que aquella ocasión decidió no ir y mandó a sus soldados. Y aquel rey ese día se levantó muy a gusto, se paseaba por su balcón cuando de repente, ¿qué sucedió, hermanos? Miró a una mujer que era casada. Y dice, hermanos, la Escritura, que no solamente la persona comete adulterio de manera física, sino adultera desde su corazón, desde que desea lo que no es suyo. Y en este caso, principalmente, el esposo o la esposa de otra persona. Dice que David mira a aquella mujer, queda impactado, la lleva a su palacio, se mete con ella, pero no nada más hizo eso. Aún todavía en su pecado, ¿qué mandó a hacer? Mandó a matar, a asesinar a su esposo. Pero él estaba muy feliz, él estaba muy bien, porque pues él al final decía, soy rey y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y hermanos, esto nos lleva a entender que muchas veces el creer que nosotros, cuando nos toca estar al frente, nuestro pastor, su servidor y muchos líderes, no estamos exentos de caer muchas veces en esas tentaciones, en caer en la batalla con todo lo que el enemigo trae como flechas, dardos para hacer caer a los servidores de Dios. Y que se viven en una constante batalla, hermanos. Que el hecho de no mantenernos firmes en la palabra del Señor, nadie puede decir, es que porque yo soy el ungido, a mí no me pasa nada. Y es lo que sucedió con David. Ya el Señor le había entregado el reino, le entregaba victorias, pero David se pierde en este lapso y comete este pecado. Y fíjense, hermanos, ahí en 2 de Samuel, ya vamos al siguiente libro, en el versículo 12, los capítulos 9 al 13. El Señor manda a un profeta para que le dijera justamente su pecado, pero se lo platica de una forma en donde aquel profeta le da un mensaje como el que decimos, se lo digo a Toño para que lo entienda Pedro. Y el rey se levanta enfurecido. ¿Y quién es aquella persona? Mándenla a matar. Y le dice el profeta, ese eres tú. Ese eres tú. Porque cometiste un asesinato. Porque hiciste algo realmente que fue repugnante ante los ojos del Señor. Dios le envía a David, al profeta Natán, para decirle que él sabía que había pecado. Pues a Dios, hermanos, ¿lo podemos engañar? Nada lo podemos ocultar. Nada, hermanos. Él es el único que conoce a profundidad verdaderamente lo más escondido de nuestro corazón. Por eso dice, Señor, protégeme hasta de lo que ni conozco yo mismo. Hasta de eso protégeme. Y le dice el profeta, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Así dice el Señor.
Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. El Señor le estaba diciendo, tú creíste que te escondiste, tú pensaste que nadie lo sabía, pero lo que yo voy a hacer te va a delatar, te voy a exhibir. Imagínense aquellas palabras que estaba recibiendo David, hermanos. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. ¿Fue Natán el que decidió perdonarlo ayer, hermanos? ¿Fue quién? Dios. ¿Y qué miró Dios, hermanos? ¿Miró una hipocresía? ¿Miró solamente un remordimiento de David? Híjole, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a decir? Ahora cuando sepan todos los que hice, ¿qué va a pasar? No, hermanos. Él decidió aceptar la consecuencia y en ese arrepentimiento verdadero, Dios decidió perdonarlo. Y esa es justamente esa cualidad, hermanos, la que el Señor espera en nosotros. Un arrepentimiento genuino. ¿Saben qué hace diferencia de una charla motivacional? De una charla hoy que se usa mucho en reuniones cognitivas que hablan de que usted dentro tiene un ser poderoso, usted es un campeón, usted es el que tiene todas las fuerzas, usted va a salir adelante porque usted nació para triunfar. ¿Y usted qué dice? Sí, y le ponen una música bien contenta y vamos y aplauda hacia usted mismo porque usted nació para ser un vencedor. Usted es un vencedor, ¿es usted un vencedor? Soy un vencedor. Aunque usted allá afuera ahorita no tiene trabajo, casa, está endeudado, tiene todos los problemas del mundo, pero usted es un vencedor. Y usted se va y se levanta y va bien contento y le dice, mi amor, soy un vencedor. Y les voy a contar de que no se me regrese el alcohol si eres un vencedor. Pero ¿qué pasa al día siguiente, hermanos? Se levanta, mira todas las deudas, broncas que tiene y aquel vencedor se vuelve otra vez a regresar a su mismo estado. Porque solamente fue una condición momentánea. Porque solamente trabajan con sus emociones. Y Cristo trabaja con su corazón. Él lo lleva a reconocer lo que lo ha alejado de él y le dice, hoy este es el día en que el Señor te dice, tienes la oportunidad de reconciliarte conmigo. Y lo hizo David. Y David se arrepintió y ahí mismo el profeta le dijo, el Señor te ha perdonado. Siguió con consecuencias. Y hermanos, lo que hoy yo quiero que usted entienda es eso. David tuvo que afrontar esas consecuencias de desobediencia. Una de ellas, la que yo sé que más le dolió a él cuando usted escudriña las palabras. Él deseaba hacer la casa en donde estuviera, ¿qué, hermanos? La presencia de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Tú no vas a ser. Va a ser tu hijo. Hay consecuencia. Moisés desobedeció a Jehová. El Señor lo perdonó. Él ni siquiera experimentó la muerte. Él fue, ¿qué, hermanos? Llevado a la presencia de Dios. Pero tuvo algo con lo que él tuvo que pagar esa consecuencia. ¿Y cuál fue, hermanos? No entró a la tierra prometida. Usted hoy se puede arrepentir en verdad, pero tome en cuenta que va a haber una consecuencia de eso que usted hizo.
Por eso yo hoy le digo a los jóvenes, oye, el hermano se los llevo. Pero cuando hay jóvenes aquí, o cuando hay personas adultas que se han mantenido firmes en la palabra del Señor, les digo, doy gracias a Dios. Porque el Señor lo va a perdonar al igual que el pecador. Pero usted no va a afrontar esas consecuencias. Usted no va a afrontar esas consecuencias. Hoy tiene usted la oportunidad de entender que si usted no peca, es cierto, el Señor de todos modos va a perdonar a muchos pecadores, pero ellos van a tener que afrontar muchas consecuencias. Por eso, hermanos, hoy, si usted ya tiene la oportunidad de seguir viviendo en santidad, no regrese atrás. No regrese atrás, porque dice la palabra que aquellas personas que algún día conocieron de la palabra del Señor, y si deciden regresar a su pecado, es como aquellos animales que ¿qué, hermanos? Que después de estar limpios, van y se ensucian en sus propios desechos. Más fuerte como aquel perro que vuelve a su vómito. El Señor ya lo libró, créalo. Ahora tenemos que vivir en esa obediencia. Fíjense, hermanos, ahí en Primera de Juan, ya para terminar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué dice, hermanos? No está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si usted dice, es que yo no peco porque yo soy cristiano, yo ya me bauticé, yo voy todos los domingos a la iglesia, doy mi diezmo, doy hasta más, sirvo, predico. Usted tiene que hablarme de una manera diferente porque soy un ungido del Señor. Dice su palabra que si yo digo eso, yo estaría aquí, hermanos, mintiendo. Estaría yo mintiendo. Porque el hecho de estar aquí al frente, hermanos, no me hace más santo. No me hace exento de caer en los dardos que el Señor, de esas pruebas, que el enemigo nos pone. ¿Sabe qué no nos hace caer? ¿Qué no nos hace caer? No quiere decir que las flechas no vengan dirigidas. ¿Sabe qué no nos hace caer? Esto. El estar en comunión con Cristo. El realmente saber que el Señor ahora está con usted. Por eso es que si queremos nosotros estar bajo la voluntad de Dios, tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Y sabe qué, hermanos? Todos los días le tenemos que pedir al Señor que nos perdone. Que nos perdone porque muchas veces, sin aún nosotros quererlo, nos enojamos. Hace un rato le decía a mi esposa, sin querer miré un carro que venía a mi lado y me silbó, pero ustedes saben quién te silba con cuidado y quién te silba que casi te dice. Y en ese momento, hermanos, son milésimas de segundos en donde viene el viejo hombre que allá en México se le volvía a cerrar el carro, se bajaba y le decía, pues órale como quieras, y que gracias a Dios no salió otro valiente que me hubiera dado. Pero mi verdadera enseñanza, que en esos milisegundos, hermanos, saqué la mano y le dije, perdóname. ¿Y saben qué? Que no, la persona no me miró, pero miré que hasta hizo un espacio y cuando pasó al lado mío, traté de mirar su cara y se siguió de frente. Entendió que yo me disculpé. Pero pude haber no lo hecho. Pude haber regresado, y mi esposa sabe de qué hablo. Y decirle, ¿qué te pasa? ¿Y tú por qué te metes si no es tu carril? Y órale, como veas. Yo decía antes, hermanos, no le pongan a su carro soy cristiano, Dios te bendiga, o el pescadito, si son de los que no ponen direccionales. Por favor. Amén. Dice. No le ponga, por favor, no le ponga, porque entonces, por eso luego la gente no quiere saber nada del cristiano. Y ahí es en donde tú tienes esa oportunidad de decir, sigo confiando en Dios o regreso al viejo
hombre. Póngase de pie. Y no sé, hermano Eliseo, si nos puedan ayudar con, ponen siempre alguna música de fondo. Le iba a pedir al pastor, nos pudiera él ayudar con una melodía. Y no porque queramos hacer un ambiente que trabaje con esa emoción, sino realmente de poder hoy, hermanos, en este mensaje, este día, poder realmente hacer una reflexión de cómo es que nosotros estamos trabajando bajo la voluntad de Dios. Dicen que estamos viviendo como en los tiempos de Noé. La gente no le creía a Noé. Hoy veía yo un video de Billy Graham. ¿Alguien recuerda a Billy Graham? Un excelente misionero, un hombre que el Señor usó de gran manera. Y miren, esa es la gran diferencia. Cuando usted dice un gran hombre de Dios, incorrecto. Un hombre que el Señor lo usó de gran manera. Que todos somos humanos, pero un hombre que el Señor lo usó de manera impactante para que pudiera llegar a muchas personas. ¿Saben que fue el que le fue a evangelizar a la reina Isabel? Y que la reina Isabel lo mandaba a llamar, mejor más aún que su papa o su líder eclesiástico, porque ellos no tienen al papa como su máxima autoridad. Ellos son una iglesia anglicana. Y en lugar de mandar a llamar a su máximo líder, ¿saben a quién mandaba a llamar? A Billy Graham. Había algo que le daba paz cuando él le hablaba de Cristo. Y veía yo estos videos de hace más de 20 años, 30 años. Yo aún todavía de memoria tengo muy, muy pequeño, ya tengo muchos añitos, hermanos. Y ya se oía hablar de él. Y en sus mensajes decía, ya Cristo viene. Y yo les puedo asegurar que mucha gente dice, es que ya viene y no viene nada y la gente ya no cree. Y por eso vivimos como en los tiempos de Noé, en donde Noé les decía, arrepiéntanse, pero la gente seguía viviendo en pecado. Y hoy los estamos viviendo, hermanos. Pero lo que yo hoy viví esta semana me hizo recordar lo que realmente va a suceder y lo que le sucedió a la gente en el tiempo de Noé. Durante mucho tiempo le decía yo a las personas en el trabajo, esfuércense, no falten, hagan mejor su trabajo, seamos más productivos, porque estamos viviendo tiempos de retos, tiempos difíciles para las empresas. Y me dijo una persona, ay, don Raúl, eso vienen diciendo siempre y nunca nos han corrido. Así que ya ni les creemos. Y el día martes de esta semana me pidieron reunir a todo el personal. Yo no sabía la noticia, pero la noticia que me pidieron que diéramos es que al siguiente día, ni siquiera la siguiente semana, al siguiente día, 35 personas iban a dejar de laborar en ese lugar. 35 de 150. Hablamos, hermanos, de una cuarta parte de la compañía. Y toda la gente, después de haber recibido ese mensaje, se fueron desencajados. Muchos preocupados. Personas que su rostro marcaba una incertidumbre increíble y todavía ni siquiera sabían que eran las personas que se iban a ir o que no se iban a ir. Fue general, hermanos. Hasta las personas más preparadas y de más tiempo se acercaron y me dijeron, don Raúl, ¿seré yo? No lo sé. Le digo una cosa, ni yo sabía de esta indicación. Y el día siguiente fue el más difícil, hermanos. Porque el siguiente día, cuando se empezaron a llamar a las personas, la gente sabía que ya les estaban llamando para rescindir de sus servicios. Y la gente, cuando yo me iba acercando, la gente me veía
como diciendo que no sea yo. Es más, había personas que desviaban su vista. Alguien que desviaba su vista. Y hubo alguien que dijo: nunca de todo el tiempo que usted ha estado aquí me había dado miedo. Y para los que no lo saben, mi trabajo es motivar mucho a la gente. Mi trabajo es estarles asistiendo, ayudándoles, tratando que la gente siempre esté motivada para trabajar. Entonces la gente está muy contenta porque siempre que algo llego y me acerco es para el bien de ellos. Pero nunca había sido para mal. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Cuando esta persona me dijo eso, sentí un agua tan helada. Porque hoy te habla un Dios de amor. Un Dios que le venimos y le damos agradecimiento. Venimos y le pedimos. Pero no tarde el día en el que viene un Dios de ira. Un Dios que no va a venir con ese amor que ha demostrado hasta hoy a este mundo pecador. Y no va a venir con cosas agradables para la gente, sino vendrá, hermanos, vendrá con grandes calamidades para todas las personas que decidieron rechazarlo. No hablamos mucho acerca de esto, porque el pastor, él lo sabe, igual a lo mío, lo que hemos usado y nos hemos basado en esta doctrina, es que no llevamos a la gente a Cristo por temor. No queremos que la gente, como en el tiempo mío, yo escuchaba a mis tíos pastores hablando siempre del infierno. Algún día se refirieron a mí como un hijo del diablo, porque nunca iba a cambiar. Y en mi mente solamente quedó de muchos tíos pastores, vengo de una familia de pastores, saber que 2 pastores a los que yo aprecié se murieron dejando no solamente una diferencia, sino un odio entre sus familias, porque nunca se perdonaron. ¿Y quién quería ir a la iglesia viendo eso entre pastores? Imagínense yo con el pastor Eleazar ahí en IHOP, que nos gusta, bueno, nos cae mucho, ya le dimos un gol, y yo pasara y que, pastor. Y él me dijera, pastor. ¿Qué diría la gente? Mira, y son pastores. No, hermanos, lo que no queremos llevar a la gente es por temor. Pero no podríamos nosotros dejar de hablar del gran juicio que viene para la gente que no ha aceptado a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Después, hermanos, de que se despidieron a esas 35 personas, fui y me acerqué y les dije a todos, ya no hay más. Ya no hay más. Pongámonos a trabajar. Dejen la incertidumbre. Hubo gente que así, literal, hizo así. Pensé que iba a ser yo. Y al otro día trabajando diferente, hubo gente que se acercó. Don Raúl, no había necesidad. Nos hubiéramos puesto. No había. Pero les voy a decir algo. Para la gente que ya no está, ya no hubo otra oportunidad. Hoy usted tiene una oportunidad. Haga lo diferente que venía haciendo para que pueda mantener su trabajo seguro. La gente, hermanos, que hoy no se levantó, la gente que ya no hoy tuvo la oportunidad de respirar, ya no tiene una oportunidad. Usted tiene hoy una oportunidad. Hoy usted tiene una oportunidad para decirle al Señor que le ayude con ese gigante que no puede vencer. ¿Cuál es su gigante? Yo le voy a pedir que ahí en su lugar usted lleve a su mente ¿cuál es ese gigante que usted no ha podido vencer? Hubo un pastor en el cual él a punto al hecho de su muerte, un pastor de más de 50 años. Hermanos, no se me olvida este mensaje. En una reunión de pastores en Los Ángeles, un pastor nos decía, me tocó ir a orar por un pastor de más años, más de 50 años sirviendo, y me dijo, hay algo que lamento y me tengo que confesar. Nunca pude con el gigante. Nunca pude con el gigante de la pornografía. Nadie lo sabe, pero no pude.
confesándose, hermanos. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es ese gigante que con tus fuerzas no has podido? David no pudo con sus fuerzas. David venció a Goliat porque Jehová estaba con él. Hoy Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que Él sea el que esté con nosotros. Y dice su palabra que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted no tiene un gigante a qué vencer, lo felicito porque ha puesto a Cristo por delante de usted. Pero también puede tener a alguien que no ha perdonado. Yo no soy nadie para decirle. Solo Dios y usted lo conoce. Pero si hoy usted tiene a alguien que no ha perdonado, alguien que usted dice, no, yo ya lo perdoné, pero no me hables, no lo quiero ni ver, pero yo ya lo perdoné. Hoy es el día en que el Señor le da la oportunidad, hermanos, que usted lo perdone, para que el Señor lo perdone a usted. Y hermanos, si hay algo de lo cual usted todavía no se ha arrepentido, si hay un pecado que el enemigo le hace creer que aún todavía le persigue, hoy es el día en el que usted puede arrepentirse genuinamente. Hoy es el día en el que usted le puede decir, Señor, yo te entrego esto. Dice que aquel que diga que no ha pecado sería un mentiroso. Y yo no soy nadie, hermanos. Ni siquiera sé, tal vez usted hoy esté pensando, y usted que sabe de mi pecado, y usted que sabe que me hizo esa persona, y usted no sabe lo que he vivido. Yo no lo sé, hermano. Es más, yo lo predico ni siquiera por usted. Lo predico para mí. Y le voy a decir algo. Yo hoy no quiero pedirle al Señor yo solo. Si usted hoy quiere pasar aquí al frente, y si usted hoy ha reconocido que hay un gigante que no ha podido vencer, si hay alguien que usted no ha perdonado aún, y usted quiere tener paz, y usted quiere vivir una vida con paz, hermanos, no en abundancia material, sino en paz. Una paz que solamente trae el perdón. Y si usted quiere vivir con una conciencia limpia y decirle, Señor, yo no me he arrepentido. Todavía hay algo de lo cual yo digo no me arrepiento porque aquella persona o esta acción se lo merecía. Hoy es el momento, hermanos. Yo no sé cómo será la cara, el rostro de aquellas personas cuando no nos vean y el día que el Señor venga por su iglesia. Y entonces ese día diga, era cierto, era verdad. El Señor iba a arrebatar a su iglesia. O el día que usted mire a una persona que murió, ojalá todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Pero hay personas, hermanos, que ni siquiera despiertan. Hoy tenemos esa oportunidad. Yo no quiero salir de este lugar como yo vine. Si usted no quiso, no quiere salir, yo le invito a que venga. Y no para que yo ponga una mano con usted, para que se una conmigo, en esta oración, pidiéndole al Señor que ponga esas 3 cualidades en nuestra vida. Recuerde, hoy es el día, hermanos. No sabemos si mañana lo vamos a poder. ¿Sabe cuál es la gran diferencia de venir a la casa del Señor? Que usted no sale como entró, usted sale transformado. Y hoy es el día en el que usted se lo puede entregar. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos hoy poder venir y rendirnos a tus pies. Solo tú nos conoces, Padre. Nadie más conoce lo que llevamos dentro. Muchas veces, Padre, no solo es pecado, son cargas. Son pruebas que el enemigo quiere hacernos creer que son para debilitarnos. Y Señor, en este día también te pido para mis hermanos
que traigas paz a su corazón y que ellos puedan distinguir entre un ataque del enemigo y una prueba tuya. Porque tú no tientas a nadie. Tú solamente pruebas la firmeza de nuestro amor hacia ti. Señor, hoy estamos rendidos a ti. Hoy aquí hay matrimonios, aquí hay familias, aquí hay hermanos y hay hermanas que han decidido ponerte a tus pies, Señor. Transformarnos. Hermano Eliseo, ¿me ayudas por favor a orar? Gracias, Padre, porque pones un corazón humilde. La única forma de poder, Señor, estar lo más cerca de ti es a tus pies. Y dice tu palabra que tengamos el mismo sentir que tuviste tú. Esa humildad de despojarte, de aún sabiendo que tú eres Dios, no te aferraste a lo que tenías. Y decidiste humillarte al grado de hacerte hombre para poder sentir, para poder comprender por lo que vive esta humanidad. Y Señor, hoy en medio de todo lo que se vive en este mundo, en tanta desolación, te pedimos primeramente que nos limpies, que nos purifiques, para que podamos ser luz, para que podamos, Señor, ser ese reflejo de lo que la gente quiere ver en ti, Padre. Gracias, Padre. Que nos ayudes a orar por mis hermanos que están. Y he pedido que venga mi hermano Eliseo, porque unidos, solamente es unidos, hermanos. Y yo no quiero que mi oración lo distraiga a usted, pero solo le pido en estas 3 cualidades. Hoy usted evalúese con el Señor, desde su interior, qué es lo que el Señor necesita obrar en cada uno de nosotros. No deje pasar esta oportunidad, hermanos. Hoy no hay otra forma. No necesita usted arrodillarse, pero si usted hoy lo quiere hacer, venga y humíllese. Pero más que arrodillarse, el Señor lo que quiere es que usted se humille de corazón y reconozca que usted es pecador y que necesitamos de Él. Que hoy no podemos hacer nada por nuestras fuerzas, que necesitamos de Él. Perdóname, Señor. Solo tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces a nuestros gigantes. Te pedimos que traigas fortaleza a nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, Señor. Es el perdón el reflejo de tu verdadero amor. Tú ahí en la cruz te dirigiste a todos aquellos que te habían hecho el mal. Y en lugar de pedir juicio, tus palabras fueron: perdónalos. No saben lo que hacen. Y Señor, cuando pecamos sabemos lo que estamos haciendo, Señor. Pero hoy te pedimos, hoy te rogamos, Señor, que tú nos perdones. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Hoy más que nunca te necesitamos. No permitas que el enemigo nos engañe. Tú eres perfecto. Tú a quien perdonas, Señor, lo perdonas completamente. Tu obra es perfecta, Señor.
Nuestros pecados, tu palabra lo dice, han sido echados a la mar. Fueron lavados, Señor, con tu sangre preciosa en la cruz. Y el enemigo no tiene más potestad en nuestras vidas. El enemigo ha sido vencido y sabe que su tiempo está acabado. Sabe que sus días están contados. Y él quiere engañar a tu iglesia. Pero Señor, hoy nos rendimos a tus pies y no queremos regresar atrás. Límpianos, que seamos blancos como la nieve. Padre, las palabras que queremos escuchar, lo que más anhelamos es escuchar aquel día. Bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco me serviste, en lo mucho te reconoceré. Bienvenido, pasa a la morada de tu Creador. Mi hermano, mi hermana, su salvación ya está asegurada. El Señor ya lo salvó. Él ya murió en la cruz. Él ya derramó la sangre. Usted ya no tiene que hacer otra cosa más que mantenerse fiel a esa palabra. Crea en el Señor. Créale. Ya no hay nada que hacer. Él cumplió. Él se sacrificó para que usted, para que yo, para que todas las personas que han creído en que Él derramó esa sangre sin ser pecador, lo hizo por usted y lo hizo por mí y lo hizo por amor, por amor. Y hoy tenemos la gran oportunidad de poder darle gracias a ese Dios de amor. Pero yo le digo algo, no espere a encontrarse con ese Dios de ira, porque tarde o temprano va a llegar. ¿Qué es lo que necesitamos pedir? Primero por nosotros. Dicen que un ciego no puede guiar a otro ciego. Usted primero tiene que tener esa comunión con Dios para que entonces usted pueda llevar a más personas a los pies de Cristo. Pero primero tiene que ser usted y después usted tiene que pedir por todas las personas que en verdad nos duela, que en verdad le duela. Y se lo decía a mi esposa, no sé, le mandé un mensaje, no sé, tengo que orar porque no tengo la forma de decirle a la gente esta noticia que va a recibir. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor ahí en ese momento me dijo, es lo que le tienes que decir a la gente afuera. Hoy es el tiempo, porque no te quiero dar una mala noticia, no quiero espantarte, no te quiero asustar, pero la ira del Señor es algo que nadie querrá experimentar. Así que yo sé que hoy no nos vamos como llegamos. La lucha, hermanos, está al día. Los ataques son inmensos. El enemigo sabe que él está perdido. Ya no hay más. Él fue derrotado en la cruz. Pero ¿sabe qué? Que el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y lo vemos nosotros desde el origen. ¿Cómo hizo caer a Adán y a Eva? Con mentiras. Y hoy sigue siendo, hermanos, la misma forma. Él no es creativo. El enemigo te ataca con lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque él le apuesta a saber que tarde o temprano vas a caer. Pero de algo él también está seguro, que si usted está firme y tomado de la mano de Dios, usted no va a regresar atrás. Que nosotros sigamos al frente. Leía yo una reflexión acerca de la mujer de Lot, que aquella mujer
por haber desobedecido, ¿en qué se convirtió? ¿En qué, hermanos? En estatua. En una estatua de sal. Y este estudio a profundidad dice que es el término literal como lo conocemos, pero realmente lo que significa esta palabra de que ella fue convertida en sal es que el término sal para a lo que se refería es el azufre y fuego que cayó del cielo. Y el resultado de eso era un tipo de sal. Entonces lo que dice esta persona estudiosa de las palabras es de que la mujer de Lot no solo se convirtió en sal en estatua, sino que ella, por mirar, sino que ella regresó a Sodoma y a Gomorra, porque ella tenía arraigado su corazón ahí. Y ella fue consumido por ese fuego y azufre. El enemigo quiere que usted regrese a esa vida atrás, pero el Señor ya lo libró. Lo único que hoy tiene que hacer es mantenerse firme en el Señor. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. ¿Usted cree que ha sido salvo? ¿Usted cree que ha sido salvo? Yo lo creo. Y no por nuestras obras, no porque no lo mereciéramos, porque Dios amó tanto a esta humanidad que decidió morir, pero solo por aquellos que le han creído. Si conocemos a más gente que aún no lo cree, ahí está esa gran oportunidad, pero que ellos lo puedan ver en nosotros. Vamos a ser despedidos. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra.